Todo empieza con una criatura como Momo buscando el periódico, mientras se nos muestra una casa bastante bonita, casi hecha al nivel del estudio Ghibli. Dentro de la casa está una chica con varios animales haciéndose un cafecito. De repente empieza a recitar un conjuro larguísimo que calienta los granos. Esta va donde una señora padecida a Zeniba, pero de joven, y le entrega los miados. La chica después le sirve la comida a todos los animales mientras torturaba a Momo. Ahí descubrimos que su nombre es Meg y Zeniba le dice que va a morir dentro de un año. Esta Meg tiene pila de similitud con la Meg de Padre de Familia, ya que ese era el día de su cumpleaños número 17 y Zeneva es su maestra de magia. Zeneva le dice que su muerte ya estaba destinada, mientras nuestra prota cree que todo es un simple juego o una broma de cámara oculta. Zeneva se lamenta que vaya a morir y le dice que debe hacer algo para evitar eso. Nuestra prota le pregunta que de qué va a morir y la bruja le dice que a esta la maldijeron con una condena a muerte que la dejaba solo con un año de vida y que al cumplir los 17 su maldición se activó. Esta es una maldición antigua que las brujas modernas desconocen y yo debo decir que la animación de este anime hasta ahora está increíble. Los dibujos son hermosos. La bruja le da el poder de ver a nuestra prota lo que le depara, mientras le dice que al cumplir 18 su reloj biológico se vuelve loco, lo que hará que envejezca 10 años por día. O sea, Zeneva le acaba de enseñar literalmente cómo ella se va a morir. Meg le pregunta sobre cómo romper la maldición y Zeneva le responde que no tiene ni puta idea. Entonces Meg pregunta sobre quién la maldijo, pero la bruja le dice que si no estaba prestando atención y le dice que la maldición es congénita, o sea que es una enfermedad. Zeneva le dice que no se preocupe, ya que ella estaría apoyándola hasta su muerte, mientras Meg piensa que la bruja es una descorazonada, ya que a pesar de estar con ella desde los 7 añitos, esta no hace nada para salvarla. Zeneva le dice que estaba bromeando y que sí existe un tratamiento, solo que es largo y tedioso. Zeneva le muestra un frasco a Meg y esta, pensando en sexo, le dice que el frasco tiene una forma extraña. La bruja enojada le dice que se calle la puta boca por un segundo. Zeneva lanza un hechizo que detiene el tiempo dentro del frasco y le dice a nuestra prota que debe ir guardando emociones potentes que experimente la gente. Esta dice que de todas las emociones humanas, alegría, ira, tristeza y placer, nacen semillas y que el frasco ahora tiene el poder de cristalizar las emociones, pero la emoción que la va a salvar es la alegría. Y tiene que reunir lágrimas de personas que son felices, como a mí, que se me salieron un par de lagrimitas al ver los primeros comentarios del canal. Zeneva le dice que la semilla de la vida la mantendrá a salvo aunque su tiempo se termine, lo que la haría inmortal. Meg, entre risas, le pregunta a Zeneva sobre cuántas lágrimas debe obtener para completar su inmortalidad, y esta le dice que necesita 1000. Meg debe reunir 1000 en menos de un año, y esta se enoja y parte en la búsqueda de las lágrimas. Nuestra prota, estando ya más calmada, piensa en qué rayos ha estado haciendo durante su vida, mientras que dice que solo ha estado trabajando y estudiando como loca, y se resigna a vivir su último año mientras torturaba a Momo. Una niña se le acerca para pedirle flores, así poder ponerlas en la tumba de su madre. La niña no entiende que su madre ha muerto y cree que ésta está descansando. La niña quiere llevarle flores para que descanse con ricos aromas a su alrededor. Nuestra prota recuerda cómo perdió a sus padres y la bruja la adoptó al cogerle pena. Meg, en un acto de bondad, se podría decir, le dice a la niña que la ayudaría a recoger las flores que ésta necesita. La prota y la niña caminan por la ciudad, por un lugar que parece ser Londres, pero sin musulmanes ni negros, mientras Meg le preguntaba a la niña cuáles flores le gustaban a su mamá, y esta no sabe qué decirle. Mientras continúan, vemos como todo el mundo quiere muchísimo a Meg, ya que todas la saludan y hasta le regalan cosas. La niña se sorprende y le pregunta por qué la conocen tanto, y Meg responde que es porque ella es la aprendiz de uno de los 7 sabios, que son los magos más poderosos de esa época. La niña le da un headshot al preguntar si esta será como su maestra al crecer, y Meg queda en shock al recordar que le quedan 365 días más un mes de vida. Y yo tengo una pregunta para los que estén viendo el video y lleguen a esta parte. Si ustedes tuviesen solo un año de vida, ¿qué harían? Meg se salta y quiere terminar con su ayuda lo antes posible. La niña lleva a Meg a donde un doctor y esta lo reconoce, ya que es cliente habitual de la bruja. El doctor dice no saber cuáles eran las flores favoritas de su esposa, ya que esta ponía mucho tipo de flores, y buscan el álbum de fotos para ver si la encontraban. Meg se da cuenta que sin la mujer del doctor la casa está hecha un desastre y se ofrece a ayudarlos. Mientras tanto, estos ven el álbum de fotos y vemos lo feliz que era el doctor con su esposa. Este recuerda que su viaje a Japón empezó a caer nieve rosa en plena primavera. Este se arrepiente de no haber podido hacer nada por ella, ya que desde que nació su hija
tuvo que concentrarse en trabajar, así mantenía a su familia, y se lamenta por no haber podido viajar más junto a su amada. Meg y la niña junto al doctor se dirigen a la zona de descanso de la madre. La niña se sincera y le dice a Meg que ésta sabe que su mamá ha partido para siempre. Y esta con voz rota le pregunta a nuestra prota si Ceneba con todo su conocimiento pudiera despertar a su madre. Meg cabizbaja le dice que una vez se van ya no pueden regresar. La niña recuerda cómo su madre antes de partir le dejó a su papá bajo su cuidado. La niña, al ver que su padre estaba pasando por un momento de depresión, pensó que si él veía descansar a su esposa rodeada de flores hermosas, este se alegraría. El doctor llega intrigado por saber las flores favoritas de su esposa y Meg le dice que su esposa ponía flores de las distintas regiones a las cuales ellos habían viajado para poder enseñarle al mundo a su hija a través de estas, y que había una última flor que no pudo conseguir y era el sakura. Este empieza a recitar un hechizo y logra hacer que cayera nieve rosa o flores de sakura. Meg, demostrando que es la aprendiz de Ceneba, cambió todos los árboles de alrededor por sakuras, alegrando a la niña y al doctor. Meg le dice al doctor que su esposa se preocupaba por él y que a ella no le importaban los problemas que este le causaba. Y le dice a la niña que su mamá ya está descansando en paz, pues pudo enseñarle su flor favorita. La niña y el doctor lloran de felicidad y se abrazan, mientras se nos muestran 2 lágrimas en el frasco. La niña le hace prometer a Meg que se va a convertir en una maga más poderosa que la propia Ceneba. El mismo doctor después dice que él sabe que ella lo va a lograr, y ambos la miran con cara de orgullo. Pobre cosita fea. Meg vuelve a su casa y le dice a Ceneba que había conseguido 2 lágrimas. La bruja, al ver el recipiente, le dice que esas son una mezcla entre felicidad y tristeza, pero al ser tan puras, le van a servir. Meg se enoja porque esta le dijo sobre su maldición, quedándole solo 1 año de vida, y Ceneba le refuta diciéndole que esta no hubiese hecho nada, y nuestra prota piensa que la bruja tiene razón porque ella es una vaga y habría pensado que le quedaba mucho tiempo de sobra. Ceneba en este momento se pone seria y le da 2 opciones: aceptar la muerte o luchar para intentar sobrevivir. Meg dice que este es el peor regalo de cumpleaños, pero que por sus ovarios esta va a sobrevivir. Ha pasado 1 semana desde que nuestra prota decidió que iba a vivir y está preocupada pues no tiene un plan a seguir. Meg empieza hablando con sus animales, Inteligente, ¿no? y les pregunta cuántas lágrimas al día debe recolectar para llegar a la meta de 1000 lágrimas. Su búho, haciendo uso de su pico, le escribe que necesita 3 al día. Esta recuerda lo complicado que fue conseguir 2 y ni siquiera son puras. Nuestra prota hace un escándalo y en ese momento llega su amiga Fine. Más tarde nuestra prota le explica que está maldita, por lo que solo le queda 1 año de vida. Fine le pregunta si la bruja no la puede salvar y Meg le dice que no, ya que es una enfermedad más que una maldición, y que por eso necesita las lágrimas. Fine dice que no sabe nada de magia y al ver las lágrimas dice que parecen muy puras. Y yo me pregunto cómo rayo ella se da cuenta de que son muy puros si ella misma dijo que no sabe nada de magia. Meg, al igual que yo, le dice que ella no tiene idea de cómo lucen y en un acto inesperado Meg le pide a Fine que se case con ella, que vive el Yuri coño. Meg entonces le pregunta a Fine sobre por qué había ido y esta le responde que quiere reparar algo y que necesita ayuda de la bruja. Estas van con la bruja y Fine le da un reloj que no funciona. La bruja ve el reloj y le dice que su espíritu está débil. La bruja dice que todo lo orgánico e inorgánico tiene un espíritu, y cuando el espíritu ya no puede más, las cosas dejan de funcionar. Fine se entristece, pero Meg la lleva donde un famoso relojero que tal vez la pueda ayudar. Al llegar al lugar, las recibe Zepeto, la copia del papá de Pinocho. Este dice que ese reloj es alemán y que era bastante antiguo. Fine le pregunta si puede repararlo y este no se lo asegura, pero dice que lo intentaría. Este les pide ayuda para cuidar la tienda mientras revisa el reloj y las chicas aceptan. Meg le dice a Fine que simplemente compre otro reloj y ya. Fine le explica que ese reloj era de su abuelo y no quería separarse del reloj, pues le tenía mucho apego emocional. Fine le pregunta a Meg si es real lo de que se va a morir y esta, despreocupada, le dice que sí. Fine se llena de lágrimas y le dice a Meg que su optimismo la mantiene así, pero Fine no es tan loca y empieza a llorar pues no quiere perder a su amiga. Meg recuerda que su amiga siempre ha sido igual de llorona y le dice que sonría más pues es más bonita cuando sonríe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Zepeto sale de su cuarto interrumpiendo el casi beso de nuestras protas y le dice a Fine que no se puede hacer nada con el reloj. Meg, al ver que su amiga estaba más triste, le propone hacer una ceremonia de partida, así el espíritu del reloj puede ir a trabajar en alguna otra cosa.
Fine acepta y Meg empieza el ritual. Y debo decir que la animación y el dibujo de este segundo episodio ha bajado muchísimo. O sea, el anime parece literalmente otro, no el del episodio primero. Como si todo el presupuesto del anime se lo hubiesen llevado al primer episodio y después de ahí ya fue como si se hubiesen quedado sin dinero. Al finalizar el ritual, Fine se siente mejor pues sabe que el espíritu de su reloj ahora estaba en otro lugar cumpliendo con alguna nueva función. De camino a casa, Meg saluda a una señora llamada Flare. Esta la acompaña hasta su casa y al despedirse ve como una sombra negra rodea a la señora. Esta recuerda cómo de joven había visto lo mismo con un señor y la bruja le explicaba que eso era la muerte o la parca, y que eso solo aparece con las personas que están a un mes o menos de su muerte. Esta le pregunta a la bruja si no es capaz de salvar a alguien de la parca y esta le dice que no se puede cambiar el destino de las cosas. Meg le dice entonces que porque ella sí podía cambiar el suyo, pero la bruja le responde que algunos destinos hay que dejarlos estar. Meg se enoja por la frialdad de la bruja y escapa de casa. Más tarde vemos que esta fue con la vieja Flare, quien le acepta en su casa. La vieja Flare le ofrece comida e historias y así pasan 3 días, en donde Meg se aprovechó totalmente de la señora. Se aprovechan de mi nobleza. Meg, dándose cuenta de que ha estado viviendo y comiendo de gratis, le pregunta a la señora sobre algo que le gustaría ver si esta fuera su última semana de vida. La señora le dice que le gustaría volver a ver a su hijo, pues tiene muchos años sin verlo. Al día siguiente, Meg trae de visitas al hijo de Flare usando a su hijo como taxi. Estos van al parque y su hijo se alegra, pues está en el lugar donde creció y le trae recuerdos de su padre, y ahora él como padre trae a su hija aquí para crear más lindos recuerdos. Flare le da las gracias por cumplirle su deseo de ver su hijo de nuevo, mientras Meg le dice que lo hizo por la comida y el alojamiento. Esa cosa ni sentimientos tiene. Flare vuelve a darle las gracias a Meg, pues esta es la primera bruja que conoce que realmente se interesa por la gente. Meg entonces le dice que ella se volverá una bruja más poderosa, pero en ese momento Flare deja este mundo terrenal con una sonrisa en su cara y con lágrimas de felicidad. En ese momento la bruja aparece literalmente de la nada. Ya llegué. Ahora todos van a ser mis perras. Y dice que la señora debió estar muy feliz si se fue del mundo quedándose dormida. En ese momento vemos cómo aparece otra lágrima en su botella mientras todos se reúnen alrededor de la muerta. Meg está sola en casa tomando unas vacaciones, pues la maga no estaba en casa por una conferencia entre los 7 magos en Disparos Unidos. El mundo se está yendo a la mierda, pues la naturaleza está muriendo poco a poco y los ricos y poderosos quieren que los magos reparen los daños que los humanos han causado. Meg se lamenta pues se acaban sus vacaciones cuando de repente enseñan a uno de los 7 sabios, quien solo es una niña de la misma edad de Meg, solo que a esta la llaman princesa y ya lo mencioné, pero es una sabia a los 17 años. Esta grita que quiere ser una sabia también y les pregunta a sus animales qué piensan, y estos le responden: Oh my God, who the hell cares? Meg se va a dormir y la despierta una tetona poniendo uno de sus apestosos pies en su cara, haciendo que Meg casi muera. La tetona se presenta como Inori, uno de los 7 sabios, y es conocida como la bruja de la sabiduría. Meg se pregunta si será cierto, pues se dice que la bruja de la sabiduría tiene más de 1000 años. Esta le pregunta el por qué estaba en su casa, y la bruja responde que a su maestra la mandaron a Brasil a resolver unos problemas de aguas negras, y por eso le había pedido a Inori que cuidara de su casa. Inori entonces le dice a Meg que se va a quedar por unos días, y Meg aprovecha y le dice a la bruja que si se va a quedar, entonces deberá bañarse, pues sus pies huelen a trabajador de obra sudados. ¡Puta, qué asco! Meg se prepara para hacer un té y la bruja pregunta si las hierbas las prepara ella misma. Meg dice que sí y que no pensó que se diera cuenta. Inori le dice que como su maestra ya no hace nada de ciencia farmacéutica, supo de inmediato que eran de Meg. Meg entonces le dice que Faust ha estado trabajando en magia temporal y por eso no se dedica a las plantas. Inori le dice que sus hierbas huelen bien y Meg le responde que estos son estimulantes y que van muy bien con el cuerpo. La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo. Meg le propone hacer un té y la bruja acepta. Meg entonces le explica que sus tés mezclan sus hierbas y magia para ajustar el sabor, lo que hace que Inori la felicite, pues es algo que está bastante bien hecho.
Inori entonces le pregunta si ya tiene un apodo, y se nos explica que los apodos se les dan a los magos que ya terminaron sus estudios y que se los da el Consejo de Magia, por lo que Meg responde que todavía es una simple aprendiz. Inori entonces le dice que quiere ver más y Meg la lleva hacia su jardín. Meg le dice que va a recoger menta para hacer una infusión y usarlo para bañarse, lo que hace que Inori se enoje porque le está llamando puerca. Meg recuerda cuando llegaba a la casa de su maestra y todo estaba muerto, y la bruja le da la tarea de cuidar todo el jardín, pues un mago debe resonar con la naturaleza, ya que, conociendo la naturaleza, sabrá cómo cuidarla y manipularla. Pasaron 10 años para que el huerto se pueda ver bien y Inori le dice que está muy bien cuidado. Esta bruja le explica que los humanos han descuidado de la naturaleza, talando bosques y contaminando el aire, por lo que la tierra ahora está muriendo. Esta también le explica que, al eliminar bosques, la magia no se divide equitativamente, lo que hace que los objetos más grandes se queden con la magia, y una vez estos se llenan, se desborda causando desastres. Por eso los magos deben mantener el equilibrio. Inori le pregunta a Meg sobre qué haría si tuviera más poder, y esta responde: Meg le dice que no sea tan seria con ella, pues su vida es breve, así que esta quiere disfrutar la vida siendo feliz sin preocuparse por los demás. Entonces Inori le pregunta a Meg sobre qué significa para ella el divertirse, y esta responde: Más tarde vemos como Meg le hace un lavado de pies bastante excitante a la bruja. Meg le dice que le va a preparar un baño a Inori y le hace prometer que se va a bañar. Inori entonces le propone a Meg ser su ayudante una vez termine su formación. Le dice que van a desarrollar fármacos y medicamentos y que necesita a alguien que sepa de hierbas. La bruja entonces le pregunta si tiene algún plan o deseo para su futuro, y Meg le responde: En la noche, Meg le pregunta a la bruja sobre qué haría si le quedara solo un año de vida, y Inori le pregunta si va a morir. Meg trata de ocultarlo, pero Inori le dice que ya lo sabe, pues todas las veces que habla del futuro, Meg no parecía muy feliz. Inori le pregunta sobre qué la va a matar, y Meg le responde que es una maldición, y le explica todo desde las lágrimas, la semilla y hasta su deseo de desposar a su amiga. Inori le pregunta sobre cuántas lágrimas ha logrado recolectar, y esta responde que solo 2 son de alegría, y no sabe cómo obtenerla más rápido, y le pide consejo a la bruja. Esta le da una explicación rarísima y Meg le dice que mejor se calle la boca. Meg le muestra la botella con las lágrimas y Inori dice que siente poder en ellas, pero que ella es más de ciencia. Meg entonces le dice que se sintió alegre de su invitación a ser ayudante. Esta dice que solo ha vivido en ese lugar y su invitación fue una puerta a recorrer el mundo. Meg le dice lo difícil que es conseguir 1000 lágrimas en un año, y todos simplemente le dicen que es muy optimista, pero realmente no saben cómo se siente. Pobre cosita fea. Inori le pregunta a Meg si esta se va a rendir, y Meg se da cuenta de que se estaba rindiendo sin darse cuenta, lo que hace que Inori se ría y Meg se enoje. Inori entonces, para disculparse, le enseña lo que se oculta detrás de la luz de la luna y lanza un hechizo como los de Thanos. Imposible. Meg logra ver todas las estrellas cayendo y se sorprende un montón. La bruja entonces le dice que pide un deseo y Meg responde: Inori le dice que debería pedir el poder vivir y Meg reza, pero no se nos dice qué pide. La bruja entonces le dice que fue muy extraño cuando la vieja acogió a un aprendiz y Meg responde que a ella la cogieron sin querer. Al otro día llega Faust y ambas la reciben con un pan en la boca. Inori traga lo que tenía y le dice a Faust que planea hacer que Meg trabaje para ella en el futuro, y la vieja le dice que cuando ésta termine su aprendizaje podrá ir. Inori, antes de irse, le hace prometer a Meg que no va a morir y esta responde que estaba bien. Y con esto ya van 4 veces que promete lo mismo en 2 meses y tan solo lleva 2 lágrimas de alegría. Adelantamos varias semanas más tarde y vemos como todos se preparan para un festival donde abren un portal a otro mundo. Faust es la encargada de abrir el portal, pero esta se encuentra mal de la espalda, por lo que delega el abrir el portal a otra persona, pues el festival no puede detenerse, ya que toda la magia desbordada debe ser enviada a otro lugar, y por eso abren el portal. Al día siguiente, Meg prende un fuego sin percatarse de que detrás de ella había alguien. Una vez se voltea, ve a la princesa. Al preguntarle a Faust sobre el por qué la enana estaba con ellas, esta le dice que la princesa llevará a cabo la apertura del portal. Faust le dice a Meg que la acompañe y que aprenda todo lo que pueda de ella,
y esta acepta. Sophie Hayter, conocida como la bruja de las bendiciones y la más joven de los sabios. Esta era la nueva encargada de nuestra prota Meg. Meg se está quejando de su vida cuando Sophie le pregunta sobre dónde está la puerta, y esta le dice que la va a llevar y se presenta. Y Sophie le da las gracias. Estas van de camino a la puerta y Meg se está muriendo del frío, pero la Sophie no contesta. Meg le sigue contando cosas para hacer reír a su acompañante, pero a la otra le valía 3,5 kilos de pito. Sophie le pregunta sobre por qué la mira tanto, y la lesbo de Meg le dice que ella está buenísima. Sophie le dice wows y sigue caminando. Meg entonces le dice que la vio en televisión y que se veía impresionante, y que tienen la misma edad pero están en 2 diferentes ligas. Sophie le dice que no es así, y le pregunta a Meg si tiene un apodo. Esta le dice que no, y Sophie dice que como es aprendiz de Faust, debería tener un apodo. Meg vuelve a decir que no tiene y que es una cualquiera. Meg se pasa de verga y le da un manotazo y se da cuenta de que el pelo de Sophie cambió de color y le pregunta que quién es. Sophie le dice que cambió de aspecto, así no la molesta, y Meg se sorprende de lo rápido que lo hizo y se lamenta de no poder presumir su pelo y sus ojos. Sophie le dice que es algo temporal y no va a durar mucho, y que nunca podrá escapar de sus ojos ni pelo, lo que hace que nuestra prota se confunda. En el pueblo todos están emocionados y cada uno saluda a Meg con mucho amor. Algunos hasta la llaman la eterna suplente o trapito, lo que hace que ésta se enoje. Meg le dice a Sophie que su ilusión está funcionando, pues nadie se da cuenta de quién es. Todos siguen saludando a Meg y Sophie le pregunta que si siempre la saludan tanto. Meg responde que sí, pues es una ciudad pequeña. Sophie le pregunta sobre por qué nadie la llama por su nombre y Meg le dice que no se había dado cuenta. Meg piensa y dice que como es la aprendiz de una sabia, no la llamarán por su nombre. Sophie le dice que Meg aún no tiene apodo porque no se ha ganado el reconocimiento de la gente ni de Faust. Al llegar al lugar, Sophie dibuja círculos mágicos y simula la puerta que le toca abrir. Meg le pregunta si es el hechizo que usa siempre y Sophie responde que sí, que es magia ilusoria. Meg se sorprende pues no le había explicado nada del pueblo ni de la magia que rodea la zona, y aún así Sophie pudo hacer todo eso. Esta dice que tienen la misma edad y están a años luz de diferencia. Meg pierde el miedo y le pregunta cómo lo hace. Sophie le dice que debe unir la magia con la física y que si lo logra podrá hacer todo lo que quiera, y Meg responde que para ella eso sería imposible. Sophie y Meg van a comer y estas ven como todas están muy alegres. Sophie le pregunta a Meg por qué estudia magia y esta dice que solo se dio ya. Meg dice que es huérfana y Faust la acogió y que aprende magia pues siempre ha estado junto a ella. Sophie le pregunta sobre qué quiere hacer con la magia y Meg responde pero también quiere sobrevivir. Sophie le dice que en su época hay formas más eficaces de ganar dinero. Esta le reclama que acogió la magia sin una meta clara y por eso no la reconocen como maga, a pesar de tener a una de las mejores como maestra. Meg se molesta y le pregunta a Sophie sobre cuál es su meta, y esta dice que su meta es eliminar la magia del mundo y que va a eliminarla pues se lo arrebató todo. Esta dice que para estudiar magia hay que perder cosas, familia, amigos, una ciudad o sus sueños, y que perdiendo todo esa era la forma más rápida de aprender la magia. Meg se entristece pues a Sophie la llaman la maga que alegra los corazones y esta quiere eliminar la magia. Meg se da cuenta de que Sophie le robó su comida y se enoja y recuerda la cara que puso anteriormente. Ya de noche, Meg sigue analizando las palabras de Sophie y como no entiende nada se va a hacer té. Faust al oler el té va a la cocina y a pesar de su dolor pregunta por Sophie. Meg le dice que se acostó desde que llegaron ya que estaba agotada. Meg chivatea a Sophie y le dice a Faust los planes sobre eliminar la magia. Faust le pregunta a Meg si sabe algo sobre la historia de Sophie y esta dice que no. Faust entonces le dice que Sophie salió de su casa a los 5 años pues era un genio. Sophie nació en un lugar lejano con muchísimo poder mágico, pero debido a su color de ojos y pelo, todos en su pueblo decían que ella era hija del diablo. Sophie se esforzó mucho en ser conocida, pero a ojos de su pueblo era la misma hija del diablo de siempre, y hasta sus padres la odiaban por la misma razón. Al llegar a los 5 su poder era abismal, pero como la magia no era muy conocida en esas áreas, sus padres la consideraron hija del diablo también, y al final el consejo de magia se llevó a Sophie. Faust le dice que sus circunstancias son similares, pero que la diferencia es que Meg tiene muchos amigos y ella no. Faust entonces dice que Sophie sigue usando magia para buscar algún tipo de conexión humana, pues esta cree que la gente la aceptará si los hace felices. Faust le dice a Meg que su único talento es la cocina y que no se compare con Sophie, pero que nunca ha visto algo malo en su corazón. Meg dice entonces que va a ayudar a Sophie, pues ella es increíble. Al amanecer, el crush de Meg le lleva un regalo y Meg le da las gracias. Fine le pregunta por el desorden y esta responde que para abrir la puerta hay que hacer 7 tipos de magia. Fine pregunta quién abría la puerta y Meg responde Sophie sale y Fine se sorprende al verla y Meg dice Sophie se desmaya y dice que va a orinar y Meg dice
大丈夫？飲もうか？やめなさい。 Pasan los días y vemos cómo Meg y Sophie van aprendiendo y siendo más amigas. Llegado el día se muestra cómo ya tiene todo preparado para el festival y Meg le dice a Sophie que el hechizo de la puerta es diferente al que hace su maestra. Sophie le dice que cambie el hechizo, así la puerta será más grande. Meg le dice que no debería hacer eso pues la puerta será inestable. Y Sophie le dice que no hable con Faust y que se apuesta a la vida a que el hechizo va a funcionar a la perfección. Más tarde están comiendo y se ve más gente. Al llegar la noche estas están enfrente del río hablando y Sophie le pregunta si Faust le había dicho algo pues este está diferente. Meg entonces le dice que no y que cualquier lugar puede ser su hogar y que no es exclusivo del lugar donde haya nacido y que si algún día se siente sola que la vaya a ver. 見物客も呼んでたくさん金をふんだくりましょう。マジは私が5割。 Al llegar el día todos están en el lugar y Sophie empieza el hechizo abriendo parte por parte la puerta al otro mundo. Antes de acabar el hechizo explota abriendo una puerta defectuosa. Meg dice que cualquier cosa puede pasar y se imagina a todos muriendo. Meg se pone los panties y ordena a Sophie crear una barrera más fuerte mientras Meg la cubre con barreras más pequeñas. Esta logra hacer el hechizo de protección a la primera y los empieza a lanzar a la cosa maligna. Meg se esfuerza demasiado y está a punto de perder la vida y en ese momento llega Sophie y le dice que pare pues ya todo estaba controlado y todos aplauden a Meg. Más tarde Sophie le dice que no hacía falta que ella usara todos sus hechizos pues no hubiese pasado nada hasta dentro de muchos días y Meg se enoja pues tuvo que usar pañuelos en la presentación y Sophie dice ナイス話。みんなも楽しんでた。乙女の尊厳。 Sophie le pregunta sobre por qué se echó la culpa de lo que había pasado y esta responde que a ella no la iban a molestar tanto por una equivocación, pues es una aprendiz y no quería que Sophie tuviera malos recuerdos de su ciudad. Sophie se hace amiga de Meg y esta responde 可愛い顔しとりました。ズベリーおっさん臭い。誰がおっさんや。 Esto es Manas no se cae y si quieren ver más resúmenes no olviden seguirnos, comentar lo que sea, no importa si es bueno o malo y hasta la próxima.